querido amigo, doctor René Cervantes, muchas gracias por acompañarnos en nuestras charlas entretenidas. Maestro, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Muy querido amigo también, entrañable amigo Carlos Vargas Cabrera, qué bueno que estás ya aquí con nosotros, estamos preocupaditos por la conexión, pero afortunadamente ya estás aquí con nosotros. Carlos, gracias por acompañarnos en nuestras charlas entretenidas. Sí, perdón, la tardanza, ando en transporte, pero ya estamos aquí. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, y mi querido amigo y hermano masón también, Juan José Dávalos López, te agradezco en todo lo que vale acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias una vez más, Rafa. Es un encanto que estén ustedes aquí con nosotros. Estábamos platicando un poco antes, cuando teníamos una reunión aquí nada más de amigos antes de salir al aire, de que yo encuentro, a ver si ustedes amigos de internautas y los amigos de que están aquí presentes en la mesa, si están de acuerdo conmigo, de repente como que se nos va un poquito la idea de de la cercanía y entonces nos interesan mucho las cosas muy lejanas. Por ejemplo, lo lejano como China y como el Medio Oriente, y eso nos resulta muy atractivo, quizá precisamente por eso, por lo lejano. Hablamos de pobreza y pensamos en los pobres de algunas otras partes del mundo y no nos preocupamos por los pobres que están aquí en nuestros jardines, en la esquina de mi casa, en la banqueta, que duermen desafortunadamente a la intemperie. Y entonces vemos como que hay que ayudar a los pobres de otro mundo, la basura de los mares, de no sé dónde, pero la basura que está en el arroyo frente a mi balcón no me preocupa. Y hablando en el otro sentido, en el sentido de la belleza, platicábamos con muchos amigos acerca de las bellezas naturales y nos vamos por lo mismo. Hoy es que las montañas de Suiza, es que los bosques de Canadá y así por el estilo, nos vamos a lugares muy lejanos y platicando con ustedes, que son oriundos y son vecinos de una región muy bonita cerca de la Ciudad de México, digamos, ¿cómo es posible que los volcanes hermosísimos, los dos volcanes que señorean aquí el Valle de México, como que muchos capitalinos no los conocemos? Entonces, hemos viajado a otras partes del mundo, hemos viajado al interior de la República y de repente cuando nos encontramos con la hermosísima campiña mexicana que rodea la capital de la República, decimos, ¿qué es esto, no? Y esto me ocurre con Tlalmanalco. Tlalmanalco es el lugar donde residen nuestros amigos René Cervantes Díaz y perdón, no, y Carlos Vargas. Carlos Vargas también habita en esta región y Tlalmanalco es una regioncita aquí cerquitita pasando Iztapalapa antes de Amecameca, por esa zona del volcán, pero tiene lugares hermosísimos. Entonces, bueno, la idea de invitarlos, tanto a René como a Carlos, por intermedio de mi querido hermano y amigo a quien tanto respeto y tanto quiero, Juan José Dávalos, pues digo, vamos a platicar acerca de esto, porque les he de ser sincero, yo he pasado por esa zona, pero no he tenido así como el acercamiento de conocer con profundidad esos hermosos paisajes. Y el bannercito, la cartulinita con la que anunciamos nuestra charla de hoy, viene ilustrada con un paisaje que tiene al fondo los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y un poco en primer cuadro está una pareja humana, una mujer tendida en el piso y frente a ella un guerrero prehispánico como cuidando su sueño o cuidando su cadáver. Y entonces hablamos de la hermosísima leyenda de la mujer dormida que se le aplica al volcán Iztaccíhuatl. Y dije, pues vamos a platicar con gente que sabe. Entonces, mi querido René y mi querido Carlos, ustedes que saben tanto, que viven en esa zona, que gozan tanto esos paisajes, ¿qué nos platican? ¿Cómo está eso del volcán Iztaccíhuatl y toda esa leyenda de los volcanes? Bueno, pues Popocatépetl en lengua náhuatl significa montaña que humea y Iztaccíhuatl también en lengua náhuatl significa mujer blanca, ¿verdad? Mujer sagrada. Tlalmanalco significa el lugar de las tierras cuidadas, de las tierras planas, pero no plano en un sentido únicamente dimensional, sino
arquitectónicamente por los grandes artistas de Tlalmanalco, eh, que van generando una estructura piramidal para poder llevar a cabo grandes cultivos, para poder hacer grandes trazos para la distribución del agua. Esta leyenda de los volcanes, que es muy bonita, que es muy antigua, tiene diferentes puntos desde mi perspectiva de conocimiento, desde la leyenda de un amor, ¿verdad? Entre dos personajes y que puede extrapolarse también ante una leyenda entre el sol que fertiliza la tierra. Entonces es un lugar mágico, es un lugar muy armonioso, donde se desarrolla una gran actividad de la naturaleza y donde a partir de esta gran leyenda se resguarda una tradición antiquísima. René, tú eres vecino de Tlalmanalco, eh, vives de allí, ¿qué será? La mitad de tu vida has vivido en Tlalmanalco, mi querido doctor René. Eh, es una experiencia diferente el hecho de vivir en una zona tan hermosa, tan pacífica, tan tranquila, pero tener que trasladarse uno a su fuente de trabajo, a las escuelas, a donde sea necesario, como que el impacto del cambio de ritmo debe ser impresionante. ¿Tú cómo lo sientes? Sí, estamos a 25, 30 kilómetros de la Ciudad de México y sí, hay una distancia considerable. Tlalmanalco es un lugar muy boscoso, es un lugar donde la altitud genera una gran cantidad de oxígeno y donde hacemos una gran recarga energética para poderla administrar, para poder viajar a la Ciudad de México, para poder viajar a otros espacios, no sé, Morelos, el estado de Hidalgo. Entonces, sí, esa cantidad de oxígeno que tiene por sus grandes bosques, por su agua purificada, eh, por sus altas montañas, por la parte telúrica que tienen estos dos volcanes, esta energía que existe entre los volcanes y que se emana hacia todas las especies, nos permite hacer estos esfuerzos para continuar nuestra vida cotidiana. Sí, claro, por supuesto que es interesantísimo. Fíjense, amigos internautas, les voy a contar. Porque a ti no te tengo que contar más, mi querido Juan José, porque pues tú eres amigo íntimo de nuestros queridos invitados de hoy. Pero a los amigos internautas les platico. Nuestro amigo Carlos Vargas es geólogo, geólogo de profesión, con una gran trayectoria dentro de esa profesión, dentro de esa hermosa carrera. Y imagínense ustedes la hermosura de ser geólogo, de conocer las profundidades, las formaciones, toda esta tecnología que nos da la Tierra, el conocimiento de la Tierra, y vivir al pie de los volcanes, con el temblor del Popocatépetl, con la belleza inigualable de las nieves perpetuas de la Iztaccíhuatl. Debe ser una experiencia hermosa, mi querido Carlos. Sí, sí, no, sin duda, pues, desde prácticamente desde la preparatoria, pues me emocionó mucho, me entusiasmó la geología. Sí se escucha ahí. Sí, sí, te estamos escuchando muy bien, gracias. Sí, me entusiasmó mucho, pues sobre todo el conocimiento de la tierra, que me apasionó mucho, pues, el buscar en las entrañas, bueno, qué hay abajo. Estamos caminando, pero qué hay abajo. Y sobre todo, ya en la carrera de geología, pues me llamó mucho la atención sobre la evolución de nuestra cuenca de México. Y pues va emparejado con el origen de estos volcanes, ¿no? El Popo y el Ista, como comentas, sí, es bonita la leyenda que menciona René, pero también, pues, qué más hay atrás de esto, ¿no? Quisimos ahí abundar sobre el origen, pues de todos es conocido
el origen volcánico de nuestra cuenca de México, pero también, ¿qué era antes? Antes de ser volcanes, pues fíjate, pues todavía nos vamos más allá. Pues esto formó parte de otros continentes, fue fondo de océano, donde estamos viviendo, donde está el sitio que nos ocupa. Pues fue fondo marino, pero ¿cómo llegó a formarse estas montañas de más de 5.000 metros de altura? Si fue fondo marino, ¿por qué las tenemos a 5.000 metros de altura, ¿no? Eso es apasionante de cómo se fue una a una, qué se formó primero, qué había, cómo encontraron nuestros primeros pobladores de la Cuenca de México este sitio. Y sí, bueno, es algo de lo que me ha estado ocupando, he estado desarrollando modelos. Bueno, ¿qué es lo que encuentran los primeros pobladores en la Cuenca de México, ¿no? Sin duda, atraídos por una gran belleza de paisaje, unos lagos exuberantes, donde atrajo a muchos mamíferos muy grandes. Uno de ellos era el mamut, pero no, había muchos más, caballos, ¿no? Nadie se imagina que hubiera caballos antes que en Europa, en esta cuenca de México. Y sobre todo, todo eso adornando nuestros volcanes, ¿no? Y bajando agua, como dice René, agua cristalina, agua pura, pues bañando a todas estas tierras con una riqueza hídrica, pues, y pues el agua trae vida. Entonces va a Claro. traer ecosistemas, bosques de alta montaña, bosques mesófilos, pero también unos tulares lacustres debido a esa exuberancia de agua, ¿no? No, maravilloso. Y esto lo tenemos, Carlos, René, Juan José, amigos internautas, lo tenemos a 20 minutos de nuestras viviendas aquí en el resto de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México. Entonces no necesitamos ir a Suiza, ni necesitamos ir Sí. al Everest, ni nada para conocer esto. Imagínense ustedes la hermosa posibilidad de conocer esas caídas de agua, esa famosa que le llaman cascada de los diamantes, que tiene unos brillos extraordinarios. En ese sentido, querido Juan José, tú desafortunadamente no, igual que yo, no podemos gozar estas bellezas porque no habitamos allá en esta región, estamos mucho más acá al centro de la capital, pero te consta, Juan José, que con mucha frecuencia los capitalinos estamos sufriendo que porque el volcán está en erupción y que porque está echando fumarolas. Pero hace un momentito, Juan José, René nos decía que Popocatépetl quiere decir algo así como montaña que humea en náhuatl. Entonces quiere decir que si el propio nombre de la montaña ya habla de que es un cerro o una montaña que humea, quiere decir que las famosas fumarolas y la situación esta de que arroja vapor y arroja humo, pues es algo absolutamente normal para la gente que vive en esa área. Entonces, cuando nos vienen a decir con que, uy, terrible, ya se va a acabar el mundo porque el Popocatépetl va a estallar y va a eruptar, pues la verdad es que nada más nos asustan. Pero es algo que los capitalinos, Juan José, como tú y yo, pues ya debiéramos estar acostumbrados a decir, no le tenemos miedo a Don Goyo, ¿no? Como le ocurre a los compañeros y amigos que viven en aquella zona. ¿Tú cómo ves esa amenaza constante que tenemos, que el semáforo está en amarillo, que está en naranja, que ahora sí va a reventar, y los gritones de la televisión siempre asustándonos pues con el petate del muerto, ¿no? ¿Tú cómo ves esa famosa leyenda del Popocatépetl, que es una montaña que humea? Ah, pues gracias por interesarse en mi punto de vista. Realmente los expertos son aquí el doctor René, que tiene además con su vocación de odontólogo, que le da sustento a su familia, eh, hace también una loable labor social, de verdad.
Y me consta que allí en el lugar donde reside él con su mujer y con sus dos hermosas hijas, ha tenido un respeto muy grande de la comunidad, precisamente sin nombre, ¿no? Pero a veces me hace pensar en aquellas operaciones milagro que hacían los venezolanos o, en fin, yo lo respeto mucho como médico como ser humano. Y bueno, el ingeniero Carlos Vargas, que tiene una formación científica muy dura con la UAM, en fin. Entonces, me siento, en tres patadas diré esto. Primera, hace aproximadamente 30 años no había el problema. Estábamos acostumbrados a que el volcán Popocatépetl estaba como dormido también y se podía subir fácilmente. eh, Se podía subir muy fácilmente al, a los volcanes. Algún tiempo hice eso alpinismo lo recibí de mi padre, que estudió en la primera generación de la ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, del 36 al 40. Y recuerdo que me contaba que ellos desfilaron el 18 de marzo de 1938 frente a Palacio Nacional y a Lázaro Cárdenas vestidos de alpinistas. Y cuando a mí casi de motu propio, ya después él se dio cuenta que me gustaba subir y bajar de los volcanes, le dio por platicarme. Resulta que los clubes de alpinistas originalmente eran no solamente muy fraternos, era muy seguro subir a la cumbre del volcán. Hay albergues que construían pequeñas cabañas y se utiliza mucho tanto recoger la basura, no dejar basura en el camino, como por ejemplo si tú llegas, dejas alimento para los que van a llegar después de ti. Comes o dejas algo, latas, jabones, lo que sea, pero es una actividad de cuidado del bosque, de la gente, de amor, y de verdad que es maravilloso el encontrar pues pequeños lagos, algunos artificiales, como la caja de agua en el caso del Iztaccíhuatl, ¿no? Cuando sube uno por San Rafael, y son bosques increíbles. Ahora, lo que decía el ingeniero doctor Carlos, pues es que todo el Valle de México es una cuenca. No sabemos, hay un libro que a mí me atrapó de los años 50 de Bailovsky, creo que es el nombre, Worlds in Collision, Mundos en Colisión, pero él habla de alguna forma mezclando la cuestión de los grandes relatos de todas las civilizaciones acerca de auges y decadencias y demás, pero él lo hace desde un punto de vista científico y geofísico, de alguna manera fundamentando que efectivamente el planeta Tierra ha tenido edades y bueno, a mí, perdón, es prosaico mi punto de vista, pero ¿cómo es que llega a haber especies marinas en un volcán tan alto? Pues es que de qué tamaño estuvieron los cocolazos. O sea, ¿qué tanto habrá variado la Tierra? ¿Se habrá movido en el desplazamiento de los continentes? Que lo que estaba en el fondo del mar ahora está en las alturas, ¿no? O en los desiertos. Es increíble la Tierra como organismo vivo y de verdad aprende uno tanto amando a la naturaleza. Esos parques nacionales deberían ser parte fundamental de la educación de todos los jóvenes, además del esfuerzo físico que hace uno. Respirar aire puro, tomar agua del deshielo, bañarse en el agua helada, pero helada en serio. Es hermosísimo y bueno, ya nos decían mucho más. Ya, yo hasta ahí lo dejo. No, nos acabas de dar un paisaje primoroso de tu etapa de formación, del señor tu padre que te enseñó el amor al alpinismo o por lo menos al senderismo. Y ahorita que lo estaba diciendo Juan José, como que me hizo revivir para subir hasta las nieves del Popocatépetl, que ya es bastante alto, pasa uno toda la zona de cenizas y roca, y finalmente se llega a la parte de nieves. Los adolescentes atrevidos nada más nos poníamos doble pantalón, dizque para el frío, y subíamos sin más protección, pero pues así era. Y algunas veces nos dábamos el lujo o el atrevimiento de llegar hasta el cráter, asomarnos hacia el otro lado del cráter, y como dice Juan José, pues estaba tranquilo, no pasaba gran cosa.
hasta que finalmente pues tuvo una especie de despertar. Doctor René, ¿tú has practicado este tipo de deporte, este senderismo o inicios de alpinismo? ¿Te gusta mucho subir allá al Popo? ¿O te quedas en tu volcán de Iztaccíhuatl? Bueno, soy un amante de la tradición prehispánica y una parte fundamental de la enseñanza, como lo mencionaba mi querido hermano Juan José, es cuidar la naturaleza, andar descalzo y hacer grandes caminatas o subir las diferentes montañas que están también alrededor de los volcanes, como es el Chiconquiat o como es el Cerro del Tenayo. Entonces, hacemos caminatas, hacemos estos esfuerzos, a veces individuales, a veces con otros compañeros, porque filosóficamente para el México prehispánico, para esa gran escuela iniciática y esa gran confederación de pueblos que fue Anáhuac, es fundamental recorrer todos estos espacios vitales, todos esos espacios donde se genera la vida, donde se genera el agua, donde se genera el oxígeno, donde los diferentes estratos nos van generando diferentes grados de conciencia. Entonces sí, sí, hacemos este tipo de esfuerzos, ya sea un tanto a la falda de la Volcana, ya sea estas dos montañas que mencionamos, ya sea en algunos otros recorridos, para contabilizar. Muchas ocasiones estamos contabilizando algunas especies que vemos en estos años que están descendiendo cada vez más. Los cambios climáticos van haciendo que especies que vivían en las alturas ahora estén bajando muchos metros más abajo, buscando el sustento, buscando la naturaleza, buscando dónde reproducirse, dónde alimentarse, dónde beber agua. Tendemos muchos los humanos a entubar el agua, como si fuéramos los únicos o la única especie en la Tierra que podemos tomar el agua. ¿De dónde entonces beben los colibríes? ¿De dónde beben las mariposas? ¿De dónde beben las abejas, el venado? Entonces, la filosofía de Anáhuac, que es la misma filosofía, el geólogo ya mencionó, por ejemplo, que hoy tenemos mar, en donde en algún momento, bueno, que hoy tenemos caracoles marinos que se encuentran luego allá en las alturas del volcán. Tenemos la historia, que está también en algunos códices, como en el Códice Troano, que habla del hundimiento del continente de Mu en el Océano Pacífico. Entonces, toda esta escuela iniciática, toda esta escuela de la tradición antigua, no está perdida, está viva toda esa tradición. Y justamente habla y expresa de que el resguardo de los ecosistemas es el resguardo de la vida como la conocemos. Mientras más se pierdan estos espacios vitales en todo el mundo, la humanidad tendrá una decadencia importante. Mientras más hagamos esfuerzos por crear cuerpos de agua, por sembrar muchos más árboles, por respetar a las especies, entonces tendremos una mejor calidad de vida. Esta es la filosofía de Anáhuac, el respeto a todas las especies, empezando por el cuidado de la naturaleza. Esto que dices realmente es muy interesante, mi querido doctor René. Ahorita que me estás combinando la cultura actual, lo que podemos los de hoy, 2026, los jóvenes y los no jóvenes de esta época, que podemos gozar en esos paisajes, pues ya lo gozaron nuestros antepasados y ahorita como que el tema que tocaste ahorita de la cultura prehispánica está muy de moda, especialmente por la visita esta que hizo esta mequetrefe de la señora Ayuso, que vino a tratar aquí de reivindicar la salvajada de los conquistadores, y se puso muy de moda esto de defender a nuestra nacionalidad originaria y todo esto. Desde el punto de vista artístico, digamos, y dentro de tu profesión, doctor René, que tú eres odontólogo. Por cierto, además de odontólogo, de tenerlo como profesión para vivir bien,
Tú tienes un aspecto que a mí me parece fundamental y maravilloso, que te felicito mucho. No solo explotas lo que aprendiste como profesionista, sino además lo compartes con alumnos, te gusta la docencia de tu profesión, enseñas a otras generaciones tu misma profesión. ¿Dónde das clases, doctor? Muchas gracias, Rafael. Soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México con 30 años de antigüedad en la Facultad de Odontología de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Oh, pues maravilloso. Ciertamente, sí, es decir, en realidad es una experiencia vital para mí, el poder contribuir con la Universidad Nacional, el poder resarcir a la sociedad mexicana, porque es uno de los objetivos primordiales de la fundación de la UNAM. Lo dice de una manera muy hermosa Justo Sierra, quien funda la Universidad Nacional Autónoma de México el 22 de septiembre en su discurso de 1910, donde dice que la Universidad Nacional Autónoma de México, su función principal es servir a la sociedad. Entonces, pues es una tarea muy bonita, muy loable. Nosotros buscamos llevar el conocimiento a los estudiantes. También vamos a las comunidades a hacer servicios de atención totalmente gratuitos, no cobramos un solo peso. Buscamos que la gente tenga la cultura, la educación de los alimentos que no se deben de comer o de abusar. Damos estas charlas educativas, hacemos limpiezas dentales, restauramos dientes, es decir, todo lo que esté en nuestras manos en una brigada de 5, 10 o 15 días que estemos en alguna comunidad, nosotros lo hacemos pues con ese humanismo que nos dio toda esa escuela de pensadores, de libre pensadores que formó la Universidad Autónoma de México. Porfirio Díaz, un gran libre pensador, Justo Sierra, Juan O'Gorman, quien es el que hace la Biblioteca Central, viajando por todo el país y recolectando minerales de diferentes colores para poder ensamblar ese gran mosaico que es la Biblioteca Central. Entonces la Ay, UNAM está formada con una gran, maravillosa eh, fundamentación ideológica de todas estas escuelas del pensamiento antiguo y actual. mencionaste a Juan O'Gorman con su mural, maravilloso. Te agradezco mucho, René, y además, bueno, pues aparte de toda esta profesión y todo, Juan José, también tú, dentro de la institución masónica, pues ustedes son autoridades, gente con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que además están haciendo realidad algunos de los principios ideológicos de la institución, lo hacen realidad en el seno de la sociedad y eso me encanta. Déjenme preguntarle, porque ahorita que con lo que ustedes están platicando, me surgió la duda de preguntarle a nuestro querido amigo Carlos, desde el punto de vista de geología, y por cierto, amigos internautas, que aquí tengo la presencia de tres profesionales extraordinarios en su ramo, un economista, Juan José, un odontólogo, René, y un geólogo, Carlos, que aparte de su gran experiencia, sus grandes conocimientos dentro de su profesión, pues se han dedicado a esto de platicar con la gente y de compartir sus conocimientos. Y tú, mi querido Carlos, aparte de tu profesión, que podías decir, ya llegaste a geólogo y ahora a vivir de la geología, pero has incursionado ya a nivel de maestría y de doctorado, profundizando en todo esto. Y nos hablaba Carlos acerca de que en la cima del volcán, estaban hablando de 5.000 metros, aquí en la Ciudad de México estamos sobre 2.300, 1.400 metros, se encuentran conchas y se encuentran vestigios de que alguna vez estuvieron estas regiones sumergidas debajo del mar. ¿Cómo cuánto tiempo podríamos hablar, Juan Carlos, si hay posibilidad de decirlo, como cuánto tiempo duró esa transición? Sé que la transición existe, todavía estamos en transición, pero digamos del momento en el que dejó de ser fondo marino y llegó a las alturas, como qué época, cuántos años, cuántos siglos tardó ese hecatombe. Sí, sí, gracias. Mira, bueno, yo soy geólogo, pero ya me especialicé en hidrogeología. Hidrogeología, o Soy sea, hidrogeólogo, justamente, es decir, estudio del agua subterránea, pero para llegar a eso sí tenemos que conocer el medio en donde circula el agua. Entonces sí me ha llevado también a abundar en la geología y luego también cómo funciona el agua subterránea. Eh, este,
Y pues sí, en las incursiones que he tenido al Popo, por cierto, ahorita que me recordaba Juan José esto de lo del excursionismo, fui casi de los últimos que subieron al Popo de forma permitida, porque después de que subo, el 20 de diciembre de 1994 cierran el acceso. A mí me bajan de arriba del Popo, en la madrugada del 20 de diciembre, porque Andabas por allá, Juan ya estaba Carlos. haciendo, hizo erupción y Sí. tan entrado que vas en la caminata, pues no escuchas. Fue una señora la que vendía quesadillas, pues, no suban porque cayó roca. No, vamos a subir. Y subimos y sí me bajaron, por cierto. Bueno, en estos ascensos y recorridos por las barrancas, no hasta arriba he encontrado pura roca volcánica, pero sí en las barrancas que luego andamos recorriendo, sobre todo con las comunidades. Las comunidades conocen su territorio perfectamente y cuando queremos conocer algo que un manantial, que agua contaminada, nos lleva a la comunidad y aquí está. Y si es lo que me ha extrañado, ya en las barrancas, pues, ¿qué es lo que va siguiendo? Pura roca volcánica. Son de, constitución de andesitas. Son unas rocas volcánicas que le llamamos de composición intermedia. No son ni basaltos ni riolitas, ácidas o carentes de sílice. Entonces, hay puras que, como roca volcánica, digo, encuentras lavas, tezontles, cenizas volcánicas, lajares, pero encontrar rocas sedimentarias en barranca, caray. ¿Y esto de dónde salió la roca sedimentaria? Y roca sedimentaria calcárea, que dices, esto es del Cretácico, de hace más de 60 millones de años. ¿Qué hace aquí en un volcán que tiene 1,5 millones de años? Cuando Eh, dices roca sedimentaria, quiere decir esta que se forma como de lodo, una capa de Así lodo y es. otra capa de lodo y otra capa de lodo, se hace roca sedimentaria. Se van sedimentando Es a la que luego refieres, se sí. compactan. Se ¿Cuántos compactan. años dices? ¿65 millones? 65 millones tienen al menos 65, pero ya para datarlas bien, a ver, ya nos tenemos que ir a otros estudios, qué fósiles tiene, o a estudios radiométricos para conocer su edad, o compararla con otras formaciones geológicas que ya son conocidas y han sido descritas, y acercar su edad, pero al menos hace 65 millones, esto era ya de plataforma marina. El fondo marino fue de casi de 100 millones de años. Cuando ya Imagínate. comienza un levantamiento de la roca del fondo marino, comienza este fondo marino a chocar con otra placa, se comienzan a levantar y van formando, pasando por las diferentes fases del fondo marino, plataforma, litoral, ya de cuenca, zona media, hasta llegar a estas alturas de los volcanes, ¿no? Entonces sí, ya ahí ya pasaron varios millones. Se estima que todavía esta parte de la Cuenca de México era fondo marino, pues hace unos 50 millones de años. Todavía estábamos en la fase litoral. Eh, eh, ¿Qué, qué- qué historia, Carlos? Carlos, Juan José, René, les quiero pedir de favor, permítanme saludar a nuestros amigos internautas, que tenemos ya claro, sí, muchos aquí sí, sí. formados, y vamos a ver qué nos platican. Miren, está Georgina Cabrera, Georgina, mi corazón, dice, saludos fraternales amigos y queridos hermanos, hermosos lugares volcánicos, muchas gracias por compartir sus conocimientos, excelente fin de semana. Gina, también ya sabes que la pasamos muy contentos. Dice Miguel Ángel Ferreira, Miguelito querido, te mandamos un abrazo, ya te extrañamos aquí en Charlas Entretenidas. Ojalá nos regales tu presencia en estas próximas semanas. Saludos hermanos, qué tema tan importante.
un basurero a cielo abierto en Tlalmanalco, un ecocidio muy cercano a la Ciudad de México. Qué barbaridad, qué tema tan extraordinario nos tocas, Miguel Ángel. Nos acababa de hablar René justamente esto de ese hábito, esta práctica religiosa de los alpinistas, de los excursionistas, de decir, mantenemos limpio el lugar por donde nos divertimos y donde revivimos, dejar alimentos útiles para otras generaciones, para otros grupos. Pero lo que está diciendo Miguel Ángel, imagínense convertir en basurero abierto un área tan hermosa. Ahorita platicamos con ellos. Óscar Chávez, buena noche. Óscar, te agradezco mucho que nos acompañes, Óscar, y pues también me encanta este tema. También tú estás permanentemente invitado para que nos platiques algo de tu especialidad. Miguel Ángel Ferreira dice, seguramente envenenando los mantos freáticos. Pues sí, todo lo que está arriba se va colando. Ahorita le preguntamos a nuestro amigo Carlos, que es experto en esto. Dice Óscar, los peligros en esta cuenca se deben básicamente al maltrato que los europeos hicieron al secar los lagos. La actividad volcánica sube y baja periódicamente, cíclicamente. Pues sí, tienes toda la razón. También es el manejo, digamos, tramposo que hacen los medios de comunicación de mantenernos siempre angustiados, como con las guerras. Platicábamos hace unos días con el embajador de Irán y toda esta parafernalia, toda esta locura de los medios de comunicación que nos tienen todos los días ya con la cabeza explotando de decir muertes y muertes y muertes y muertes, caray, habiendo tanto arte, tanta cultura, tantas cosas bonitas, paisajes hermosos y demás, estar hablando siempre de muertos y de sangres es terrible, pero pues así nos tienen. Dice Jair Jiménez, muy interesante. Jair, te agradezco tu presencia y qué bueno que te parezca interesante. Vamos a ver si durante la charla salen algunos otros temas como estos que nos propone Miguel Ángel Ferreira y lo que nos propone también Óscar Chávez, que son interesantísimos. Hablando de esto, imagínense, nos está hablando ahorita nuestro amigo geólogo, decía geólogo de las aguas que están subterráneas, se ha especializado en las corrientes de aguas subterráneas, que es una especialidad muy puntual, pero nos hablaba de que una temporada, una época, una era, un lapso de tiempo de entre 50, 65, 100 millones de años. Y amigos, al hablar de 100 millones de años, mi propia vida, cuando mucho aspiraría yo a vivir 100 años. Entonces, imagínense multiplicarse mi edad de 100 años, ya muy anciano, muy viejo, 100 años, por 1 millón, 100 millones de años. No somos nada, mi querido Carlos, René y Juan José. Como que nuestro paso por la superficie nos creemos tan importantes, somos el centro del mundo, creemos que vamos a conquistar las estrellas y todavía nos atrevemos a decir, estamos destruyendo a la naturaleza. ¿Qué puedo hacer yo en 100 años contra una naturaleza que hace 100 millones estaba en la Ciudad de México, el Valle de México estaba debajo del mar? Imagínense ustedes. Y no solo eso, Carlos, he sabido también, ahorita, por supuesto, yo no tengo experiencia en esto, pero he sabido que aún en el Everest se han encontrado vestigios marinos a 8.000 metros de altura, o sea, no solo los 5.000 del volcán, sino 8.000, y va por allí. En estos tiempos, René, con tu profesión, con tu especialidad de odontólogo, nos hablabas de las épocas prehispánicas. ¿La odontología también ha evolucionado o en aquella época se aguantaban los dolores de muelas hasta morirse? No, en el mundo prehispánico hemos aprendido mucho de esta civilización. Hay un gran libro que se llama Magia y Poder Oculto de los Dientes, de un autor italiano, donde habla el valor simbólico de cada uno de los dientes. Los mexicanos prehispánicos utilizaban algunas cuencas de minerales, utilizaban el jade, por ejemplo, y hacían alguna cavidad en los dientes, en la cara vestibular, en el frente de los dientes, y lo sellaban con la resina de las orquídeas. Eran hombres de muchísimo conocimiento. Esto tenía un valor ritual, tenía un valor simbólico y también tenía un valor en cuestión de la virtud iniciática. Solamente los hombres que habían pasado a través de una serie de pruebas para poder servir a su patria, para poder servir y mantener el orden del cosmos, podían tener este tipo de piedras en los órganos dentales.
Los mexicanos prehispánicos, sí, en algunos museos aparecen algunos vestigios de que había caries, pero obviamente un número muy reducido y de grado de lo que hoy tenemos en nuestra sociedad, que es altamente industrializada, ¿verdad? Y donde el consumo del azúcar, por ejemplo, o el consumo del glutamato monosódico genera una gran cantidad de destrucción de las neuronas. Los mexicanos antiguos sabían que cuando masticamos alimentos fibrosos, excitamos una zona en el cerebro que se llama el hipotálamo, que es donde tenemos la memoria, el aprendizaje y la cognición. Eso lo sabían los antiguos mexicanos. ¿Cómo puedo yo justificar o decir que lo sabían los antiguos mexicanos? Simplemente porque ellos relacionan la parte más alta de la conciencia, que le llaman pedernal, que es la parte más alta de la cabeza, donde sale el gran conocimiento, lo asociaban con los dientes. Quiere decir entonces que cada esfuerzo masticatorio vasculariza y excita esta zona en el cerebro para generar y desarrollar la conciencia. Tenían un gran conocimiento justamente de la importancia de los dientes, de la importancia de los alimentos naturales. Jamás consumieron alimentos contaminados, porque obviamente esto lleva al detrimento de la conciencia y al detrimento de la longevidad de la vida humana. Entonces eran hombres muy sabios en el cuidado de su cuerpo, bañaban 3 o 4 veces al día también, ¿sí? Entonces practicaban ejercicios importantes como lo que hoy conocemos como las artes marciales. Los antiguos mexicanos los practicaban bajo el nombre de Kinam. Hemos de recordar que en la pirámide de la Luna y en la pirámide del Sol se han encontrado tlatoanes, sacerdotes que hablaban el lenguaje de los oanes, que los oanes son los civilizadores de la humanidad. Hemos encontrado a tlatoanes justamente en diferentes posiciones que conocemos como yoga o conocemos como ikinam. Entonces, por supuesto que tenían un gran conocimiento que yo pienso que es equiparable o superior porque la medicina preventiva es superior a la medicina correctiva. Los países que tienen una planeación para que su población no se enferme es justamente los países que tienen un mejor desarrollo cultural, un mayor desarrollo educativo y que tienen obviamente también una mejor calidad de vida. Ah, qué bonito lo dices, qué bueno, y cómo despiertas el sentido de amor por nuestros orígenes, por nuestra patria, y nos alejas de esa visión eurocentrista en la que aquellos conquistadores llegaron a decir un grupo de indios prácticamente animales porque no son cristianos y con una edad de piedra, y vinimos nosotros a civilizarlos y a darles una cultura, ¿no? Qué lejos están de lo que realmente se vivía en aquella época. Estas épocas son maravillosas, pero ahora nos fuimos un poquito lejanos, pero hablaba yo al principio del paisaje que tenemos acá los capitalinos y todos los visitantes, de tener como fondo al oriente de la Ciudad de México los dos volcanes, el Iztaccíhuatl, que es una montaña, digamos, nada más abrupta con nieves prácticamente permanentes, y hacia el sur de esa montaña está el Popocatépetl, que es un volcán, con sus fumarolas y su expulsión de lava y cosas de estas. Esto produjo una leyenda que a mí me parece poética, hermosísima, y que la utilizamos para la cartulina con la que dimos publicidad a nuestra charla de hoy, que es un cuadro de un pintor mexicano muy importante de hace prácticamente 70 años, que era Helguera, Jesús Helguera. Y en aquella época se utilizaban mucho los calendarios, que es un producto que prácticamente las juventudes ya no conocen, pero era un almanaque donde venían los meses, los días del año, y estaba sobre una cartulina con un motivo artístico, y hay una gran colección de este señor Helguera con personajes prehispánicos, entre ellos la leyenda esa de los volcanes. Eh, ¿Quién es más conocedor de ustedes de cómo se genera esta idea de la princesa tlaxcalteca y todo esto que ocurrió, que se convirtió en la mujer dormida? ¿Quién me ayuda a empezar con esa hermosísima leyenda de los volcanes? Escuché por ahí que Carlos decía que arrancaba.
A ver, que Bueno, alguien yo nos... no, lo único que sé es esta historia semejante a Romeo y Julieta, ¿no? De los enamorados y va más allá de la cultura mexica, ¿no? De que náhuatl, son culturas náhuatl, de que está comprometida la princesa, una noble, eh, este, el papá quiere casarla con otro noble, pero ella está enamorada de un guerrero. El papá le pone de condición, bueno, si te casas con él, pues siempre y cuando regrese y haga méritos a nuestra nación, y lo manda a la guerra, donde seguramente él pues, lo manda ahora sí que a la muerte. Sabía que lo iban a matar. Y bueno, pues se aleja un buen tiempo y a la hija le dice, ¿sabes qué? Ya tu adorado ya murió, ya no lo esperes, ahora te casas con esta persona noble. Y pues esta princesa pues, no soporta el dolor y no quiere casarse, y además el amado se le murió. Dice, no, pues yo ya, ¿para qué existo? Y se Ella se mata, conserva fiel. se conserva fiel y se mata, pero llega el amado victorioso y pues ve que murió por él, y se queda ahí siéndole fiel también. Lo que sé es que se muere este guerrero al pie de ella, y la cultura náhuatl dice, pues ahí están, es el Popo y el Ista, ¿no? Eso es lo que yo tengo noticia. Sí, es una leyenda hermosísima, porque Sí, imagínate el guerrero que viene, que por cierto es una historia arquetípica que se repite en otras culturas, pero viene el guerrero después de la batalla y se encuentra con que su amada pereció por el recuerdo de él. Esa desesperación, ese es un amor hermosísimo. Toma el cuerpo y se lo lleva a la montaña y se lo ofrece a los dioses y se convierte en Iztaccíhuatl, la mujer blanca, decía René. Y él le cuida su sueño, le cuida eternamente el sueño, pero con el amor, con el fuego divino del amor en su corazón, pues se convierte en un volcán. Y esto Helguera lo plasma artísticamente de una manera extraordinaria. Y todos los hogares, cuando yo era chavo, pues todos los hogares teníamos algunos calendarios de Helguera que los regalaban en la tortillería, en la panadería, los proveedores del hogar regalaban estos calendarios y los conservaba uno por lo menos todo el año, porque venían las hojas desprendibles de cada mes, y entonces ahí teníamos, generalmente recuerdo mucho que había una compañía manufacturera de cigarros, el Águila, y ellos eran los que regalaban estos calendarios con las imágenes de Helguera. Muy hermoso. Pero bueno, ya se me está pasando el tiempo y estoy perdiendo la oportunidad de platicarles, de que me platiquen ustedes cómo están los paisajes. ¿Cómo ya hago para llegar a Tlalmanalco? Vamos a suponer, si tengo mi automóvil, me voy por la carretera de Puebla, luego rumbo a Chalco y rumbo a Mecameca y por ahí llego a Tlalmanalco. Pero si no tengo automóvil, ¿hay manera de llegar fácilmente a Tlalmanalco? Bueno, en el Metro Boulevard Puerto Aéreo hay una línea de camiones que llegan hasta Tlalmanalco con base en el pueblo de San Rafael. Estos camiones harán un aproximado, dependiendo la hora del día, pues harán un promedio de 1 hora 15, 1 hora 20 minutos. Entonces, esta es una manera, pues, segura, económica, de poder llegar hasta el centro de Tlalmanalco. La gente a lo mejor que viva por este lado de Tláhuac puede tomar algún otro transporte colectivo que se va por las lagunas de Xico y Tláhuac a Chalco, y de Chalco tomar otro transporte que lo lleve hacia Meca, Tlalmanalco y Tepetlispa. Entonces es un lugar muy, muy comunicado. Ojalá puedan visitarlo. Es un lugar maravilloso con una frecuencia energética muy bonita. Todavía hay buenos bosques, hay buena comida.
un pueblo muy acogedor, un pueblo con una herencia cultural preciosa, más allá de lo que dice la historia oficial. Tlalmanalco es un lugar que fue habitado y nutrido desde, según la cosmovisión antigua, del pueblo de Atlántida, ¿no? Eso está en muchos de los códices, en muchas de las historias, que no están totalmente dados a conocer en la historia, pero que son una realidad, son guardianes de corazón endiosados, se les llama Yoloteotl a la gente de Tlalmanalco, que significa corazón endiosado, Teotl, Dios, y Yolot, corazón. Ese es el nombre que se le dio a la gente de Tlalmanalco. Antiguamente posiblemente no lo conozca mucha gente, pero justamente por ser guardianes de la naturaleza, tienen esa denominación filosófica interna poderosa, que cuando se logre despertar, ahí está ese gran libro de Ayocuan, la mujer dormida debe dar a luz, entonces tendremos en esa región una vibración muy bonita, muy elevada, que podrá compartir al resto de la humanidad su gran conocimiento, su gran sabiduría y su gran respeto y equilibrio por la naturaleza. Ah, qué bonito, qué poético. Geólogo Carlos Vargas, ¿cómo podemos llegar? Ya llegamos a Tlalmanalco, ahora ¿qué hacemos? Allá decía San Rafael, decía René, pero ¿cómo explicas la cascada esa de los diamantes, que es hermosísima? Esa región que le llaman San Rafael o Dos Aguas, ahí donde es una especie de parque recreativo. Todo eso, ¿todavía podemos beber agua de manantial o ya es un peligro Sí. por la contaminación de la que hablaba Miguel Ángel Ferreira, de un tiradero a cielo abierto y cosas de estas? Ujú. ¿Todavía podemos gozar del Manalco de manera natural? Sí, mira, bueno, hemos hecho varios muestreos respecto al agua, porque sí nos llama mucho la atención, como menciona René y mencionan los amigos que nos siguen en Facebook, pues sí, son deplorables las condiciones en algunos sitios, como es el tiradero, como es el río Tlalmanalco en su parte baja. Es agua muy contaminada. Era un río muy sano, había vida en el río, carpas y peces y vaya. Pero nuestros datos muestran cómo en la parte alta tenemos una parte alta, estoy hablando de los 3.000 metros para arriba. El agua que hemos monitoreado, que hemos analizado, es de excelente calidad. Fíjate que hemos comparado la conductividad eléctrica. Es un parámetro y un indicador de que tenemos agua de buena calidad. Y esa la hemos, donde tenemos los valores semejantes a los de la parte alta, en agua destilada. Prácticamente en la parte alta casi tenemos los valores de agua destilada. El problema es cuando toca esos cuerpos de agua en escurrimiento, toca el poblado de San Rafael y ahí se le agrega el agua residual. Y por eso es que ya tenemos un caos ahí abajo. Eso sí necesita regulación. También estoy de acuerdo, como dice René, no se debe de entubar. A pesar de que hay esa agua residual, sigue habiendo una interacción agua, tierra, ecosistemas, y no podemos permitir que se entube. Que se limpie, sí. Hay métodos de limpiar esa agua residual, o ser más cuidadosos entre nosotros. Porque es interesante y creo que es un programa que no deberíamos de abandonar. Esperamos mucho del gobierno, que el gobierno haga y que el gobierno deshaga. Pero cuando ustedes platicaban, y esto lo hemos comentado con mi querido hermano Juan José Dávalos mucho, la obligación que tenemos como ciudadanos de ayudar a la gobernanza, de hacer nuestro granito de arena, poner nuestro granito de arena y colaborar para que las cosas mejoren. El senderismo, por ejemplo, el excursionismo, pues en lugar de ir a batir y dejar todo el tiradero de basura en las áreas naturales, pues caray, ¿qué nos cuesta regresar con la bolsita? Si llevábamos la bolsa con tortas, pues regresar con la bolsa de basura.
deshacerla de una manera más inteligente. Fíjense que está con nosotros Elí Hernández, dice felicidades, excelente tema. Elí, te mandamos un abrazo y qué bueno que te guste lo que estamos platicando, lo que nos están platicando nuestros amigos de Tlalmanalco. Dice Miei Xochimanque, hola, no se puso de moda, se hizo visible. Sí, tienes razón, no es moda, es que se esconde o o se hace visible, claro. Andrés Enzástiga, buenas noches a todos, estoy viendo y escuchando el tema interesante. Andrés, nos da mucho gusto y es un placer que nos acompañes. Saludos a Gaby. Alberto Cervantes Díaz, felicidades, querido hermano René. Querido hermano Alberto, pues aquí ya le dimos tus saludos a René. Jair Jiménez, esos vestigios los dejó el diluvio. El diluvio. Ahorita le preguntamos, es un tema interesantísimo para mi amigo geólogo. Erubiel Rodríguez, me hubiera gustado subir al Popo, saludos a todos. Pues sí, mi querido doctor Erubiel, pero eres muy joven, entonces como nos platicaba Carlos, todos los chavos de aquellas épocas sí podíamos subir hasta el Popo, y te digo que nos atrevíamos a subir nada más con un doble pantalón y ahí lo hacíamos hasta allá arriba, pero le tocó al geólogo Carlos estar allá en la cima del Popocatépetl cuando comenzó la erupción, digamos, la nueva época, y entonces subieron los soldados y subió todo el mundo a decirle a los habitantes de esa zona, retírense, hay una ruta de evacuación y todo. Y la gente de allí, muy inteligente, muy talentosa y muy acostumbrada, dijo, don Goyo no nos va a hacer daño y ustedes nos quieren quitar nuestras tierras, y entonces no les obedecieron mucho y eso me dio mucho gusto. Edgar A. Higbe, saludos hermanos. Hermano Rafael, fuerte abrazo. Edgar de Liberales de México. Edgar, querido, te mandamos un abrazo también. Saludos a todos nuestros hermanos de allá de Liberales de México. Ya hemos tenido oportunidad de platicar con algunos de ustedes y también ha sido delicioso. Joel Elías Constantino, gracias por compartir todo este conocimiento. Fíjate que me preocupa que se nos va el tiempo volando y no platicamos todo. José Elías Constantino, muchas gracias por compartir este conocimiento. Pues sí, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Lee Hernández dice, inteligente, profundo y de mucho valor, el conocimiento vertido por el doctor René Cervantes. Felicidades. Sí, es un placer escuchar a gente tan preparada. Acacia Wick, hermoso Tlalmanalco, un verdadero placer escuchar al hermano René y saludos a todos. Es una interesante charla. Tlalmanalco, maravilloso. Nos platicaban que Tlalmanalco quiere decir algo así como tierra aplanada. Entonces, esto tiene mucho que ver con la parte, digamos, de tipo ritual. Es algo muy interesante. Carlos, Juan José Dávalos, eh, acompáñame acá. Nosotros no vivimos ni tú ni yo en Tlalmanalco, no conocemos mucho de esto, pero hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esos paisajes. ¿Cómo podemos recomendarles a nuestros amigos que están en la misma situación que yo, aquí anclados en la Ciudad de México, con nuestro día a día, en el tráfico, en el humo, en la contingencia ambiental? ¿Cómo podemos recomendarles esas vivencias tan hermosas que tenemos de ir a conocer todavía agua cristalina, todavía cascadas, todavía una montaña cerca? Decía Carlos que bosques de pinos de altura, y la otra, la de media altura, que también es otra calidad de bosques muy especial. ¿Cómo te sientes cuando vas, Juan Bueno, José? la primera cuestión que diría, rapidísimo, eh, ni subir al avión, y estoy seguro que tampoco salir a la estratosfera o al espacio más allá, es comparable a la satisfacción que siente el organismo, el espíritu y la mente después de hacer el esfuerzo de subir, porque no es fácil. Lamentablemente hay gente que no puede o lo haría con muchas dificultades, pero realmente llegar, por ejemplo, a la cumbre, a la cabeza del Iztaccíhuatl, es sorprendente cómo se ve el horizonte, se ve prácticamente el mar, el Golfo de México desde ahí. Pero esa visión y esa satisfacción y esa energía que mencionaba Carlos Vargas no la va a sentir uno eh, subiendo con artefactos y globos y nada de eso. Uno, el esfuerzo personal de estar en contacto con la naturaleza. Ahora, debe uno cuidar la seguridad. Antes no era así.
antes de que llegara este modelo neoliberal que nos empobreció, que fragmentó a la sociedad, que fomentó el egoísmo y todo, era muy seguro. Yo subí varias veces. Una ocasión casi me muero porque subí de noche, había luna llena, nevado el volcán y, y me quedé en una de esas, me desbarranqué, me quedé colgando de un arbolito, pero bueno, tiene uno que caminar con la nieve hasta arriba de las rodillas, ¿no? Entonces, pero aún a pesar de eso, que pues es una prueba de fuerza personal, era absolutamente seguro y hermosísimo, los valles, los pinos, todo. Bueno, antes de decir más, les quiero pedir permiso de compartir un segundo una imagen. Es, esto es fue una ceremonia de ingreso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de su ilustre presidente Hugo Castro Aranda, a un geólogo ingeniero que ha subido y bajado prácticamente todas las montañas de México. Muy seguramente Carlos Vargas lo conoce, Arturo Montero. Se le invitó a ingresar a la sociedad y bueno, esa ocasión presentó una de discurso de ingreso. No estoy seguro si fue exactamente el día, pero bueno, con eso se presentó a la sociedad. Y quiero compartir el programa de aquel día. No sé si lo ven. Está subiendo, ya está en Bueno, pantalla. el motivo fue acerca de cuándo fue la ciudad de Tenochtitlan se fundó de acuerdo con un movimiento cenital del Sol. O sea, el momento en que está en la cumbre. Esto, 25 de julio, en este caso, ahí había toda una discusión acerca de cuándo ocurrió exactamente esto. Pero lo que él demuestra es, lejos de haber sido azaroso, es lugares, movimientos del sol, momentos, tiempos, todo esto tiene que ver con la fundación de México Tenochtitlan, Arturo Montero de la Universidad del Tepeyac. Bueno, me parece que debe estar, no estoy muy seguro si esto quedó grabado en la página Facebook de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica de América y cuarta en el mundo, que data de 1833. Pero son temas muy profundos y, y de verdad no tengo palabra para expresar cómo han hilado varias cuestiones que en mi caso son más sentimientos que estudio y conciencia, pero cómo enlazan el estudio de la mexicanidad de René Cervantes y de Carlos Vargas, además del conocimiento del terreno, de estos lugares tan importantes que están en la fundación de nuestra civilización. No, muchas gracias, que nos emociona mucho porque nos despierta el orgullo de ser mexicanos y nos renueva en nuestro deseo de preservar nuestra libertad, nuestra soberanía, todos estos valores que en los últimos días, como decía nuestro amigo, no es que se hayan puesto de moda, sino que se han visibilizado. Qué bonito. Carlos y René, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, para no pensar en que es necesario ir a Tlalmanalco y hacer alpinismo y subir hasta la cabeza de Iztaccíhuatl o al cráter del volcán Popocatépetl, si quiero llegar a la familia y comer algo sabroso y disfrutar los paisajes y ver el clima, sentir el clima, ese aire del que nos hablaba Juan José, ¿qué puedo hacer en Tlalmanalco? ¿Hay comida más o menos? ¿Está carísimo? ¿Cómo podemos llegar ahí con la familia? Bueno, Tlalmanalco tiene muchas opciones. Está el mercado 2 de marzo de Tlalmanalco, donde hay pues una gran cantidad de frutos, donde hay los sabrosos tlacoyos de requesón, de frijol, de haba, de papa, donde tiene una influencia desde luego también de la parte de Morelos, de Tepetlispa, donde también tenemos la oportunidad de degustar alimentos como la cecina, la longaniza. Hay un paso para llegar a Tlalmanalco, San Andrés Metla, que es un corredor de muchísimos restaurantes. También hay prácticas
poder llevar a los niños a caballo, para poder andar caminando en lugares muy seguros. Entonces, pues sí, hay mucha diversidad, hay otros tantos restaurantes en el centro histórico, entonces eso es un lugar muy bonito. Bienvenidos, vengan a visitarnos, es un lugar maravilloso. Y ustedes los Sí. tlalmanalquenses, cómo se dice el patronímico de Tlalmanalco? Bueno, los de Tlalmanalco están defendiéndose acerca de los tiraderos y de esa cosa, esa destrucción de la naturaleza. Voy a referirme en algo que es muy hermoso. Eh, Tonantzin Tlali, que es la energía sagrada de la tierra, conocida como la Virgen de Guadalupe, es el cúmulo de la armonía de las ciencias de la naturaleza. Ella es morena como la tierra. En su parte inferior la sostiene un Atlante. Posee la luna, que si bien puede decirse que tiene una influencia arábiga, México significa el ombligo de la luna. Tiene los rayos del sol. A los lados del manto tiene la estrella Sirio, que es la estrella que presumiblemente es la que dispersa y dispone la espiritualidad para el planeta. Y tiene su manto azul verdoso, que representa las fuerzas de la tierra unidas con las fuerzas del cielo, que es Quetzalcóatl. Y tiene también a los lados algunas proyecciones triangulares, que es el caracol marino también. Más allá de que si es un códice, más allá que si es una aparición, más allá que si es un reflejo artístico de Marcos Xipacli o Marcos Aquino, es un códice que nos recuerda que cuando las civilizaciones son omisas, me refiero a todos los que actúan o los que no actúan con su deber, es decir, no solamente el que no ejecuta bien lo que hace, sino el que omite hacer lo que debe, lo que tiene que hacer. Por ejemplo, se dice, el mundo no está gobernado por las malas acciones, sino por lo que lo permiten hacer. Y eso nos conlleva a todos, porque todos bebemos agua de estos grandes pueblos, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla. Entonces hay que respetar este códice que es la Virgen de Guadalupe, que es el cúmulo de toda la actividad armoniosa de las ciencias de la naturaleza. Si nosotros violentamos la naturaleza, vamos a acabar en decadencia con lo que hoy conocemos como la humanidad. La única manera de mantenernos en esta tierra es hacer un trabajo entre todos, Qué ponernos bonito. de acuerdo. Qué bonita Gracias. forma poética, mi querido René, de presentar esto. Te lo agradezco mucho. Geólogo y amigo Carlos Vargas Cabrera, con tu experiencia, con todo lo que tú ves, las montañas, las rocas, las formaciones, los miles, 100 millones de años, después de todo eso, ¿no sientes que podríamos cerrar este programa hablando algo de religiosidad? ¿Cómo se puede uno parar frente a una montaña de esas o bajar a una profundidad de aquellas y no sentir una presencia extraordinaria o extrahumana? Tú, digamos Sí, que podríamos pensar que mm, eres espiritualmente religioso o más bien ateo. mm, pues ando caminando pisando varios terrenos. Pero fíjate que sí, respecto a esto que comenta René, esa religiosidad de nuestros antepasados, permitió conservar a nuestro territorio, nuestros cuerpos de agua, nuestras tradiciones. Sin embargo, llegan los españoles y le dan la torre a todo. He mencionado que para la Cuenca de México casi le costó 1 millón de años construirse con sus montañas, sus lagos, sus ecosistemas. Bueno, vaya, está documentado que fueron 700.000 años y se cerró dos ríos que drenaban hacia Morelos y se forma el Gran Lago de Texcoco, que es el atractivo para los primeros visitantes de la Cuenca de México y donde se asientan. Prácticamente yo tengo de que la sedentarización del hombre en América se da aquí en la Cuenca de México, porque vienen siguiendo a los grandes animales. 700.000 años le costó construirse a nuestra cuenca, pero en el lapso de 500 años la hemos destruido
desde la llegada de los españoles. Ellos, con los españoles llega la etapa hidrofóbica, ¿no? Le tienen miedo, les maravilla la ciudad dentro de un lago, pero ya vivir, ay no, que los mosquitos, ay no, que las lluvias, ay no, que la Sí, inundación. Carajo, pues si habían destruido claro. lo que guardaba un equilibrio y ahora no. Sin embargo, bueno, hay varias ordenanzas en la colonia del rey español. Pues oye, pues si te estás inundando, no te gusta, pues cámbiate a Tacubaya. Varias ordenanzas hubo y no aceptaron. ¿Por qué? Pues porque había todavía sus temporalidades de hermoso paisaje, ¿no? Pero sí. Ellos nos llevaron a destruir y nosotros, bueno, nosotros, ¿no? Las políticas hídricas, las políticas territoriales nos llevaron a eso. Ah, pues dale en la torre, hay agua subterránea, sácale, aunque te hundas, aunque te agrietes, aunque tomes agua de mala calidad, aunque se seque el pozo, luego perforamos otro. Así estamos, ¿no? Así es, Nos están llevando y no nos vemos, veamos lo de atrás, cómo vivían de la lluvia, del agua claro. superficial, no tenían pozos perforados. Bueno, eso y la religiosidad que tenían nuestros antepasados por las montañas que daban el agua, sabían que las montañas daban el agua, por eso era la gran religiosidad de tener hacia las montañas, sean algo. Vayan, ni los mismos antropólogos que he consultado saben de la importancia de esta religiosidad, de lo Realmente, sagrado de las realmente, montañas, pero que realmente nosotros no sagradas. podemos, Claro. no lo entendemos. Carlos René, Juan José, déjenme ya nada más saludamos a Virgilio Rodríguez. Virgilio Rodríguez es un colega tuyo, también es geólogo y él está en Poza Rica, Veracruz. Virgilio, te mandamos un abrazo. Pues ustedes se van a entender muy bien cuando platiquen personalmente. Pedro García, saludos fraternales desde Ciudad del Carmen, Campeche. No, pues tú estás a nivel del mar, mi querido Pedro, y estamos hablando de montañas. Esa es la gran riqueza que tiene nuestro país, que vivimos, tenemos De regiones todo. a nivel de mar hermosísimas y montañas a más de 5,000 metros. Hermosísimo. Juan José, Carlos, René, les agradezco en todo lo que vale su presencia. Se me acabó el tiempo. Me hubiera gustado mucho seguir platicando sobre este tema. Si ustedes me apoyan, podríamos continuar en otra de nuestras charlas entretenidas sobre esto, ya hablando más específicamente de Tlalmanalco. Y ahorita lo que nos hablaba Carlos me motiva mucho de cómo se ha ido destruyendo la naturaleza. A mí me gustaría, así muy rápidamente, unos segundos, Carlos, ¿qué pasa ahora con que se está proponiendo regresar a la idea del fracking para sacar Hijo, gas? algo terrible, terrible que es un envenenamiento de nuestro territorio, del agua, pero le están llamando sustentable. Eso no tiene nada de sustentable. Pero ¿sabe Carlos, querido, qué? Esto es ordenado por poder económico muy fuerte que Trump resulta ser una hermosa palomita al lado del poder que está impulsando el fracking.